tu poder me transformaste. Tú lo quitaste, me diste gozo y alegría. Celebraré agradecido tanto esta canción. Con tu gran amor agradecido, agradecido. Por eso canto. Por tu gran amor agradecido, agradecido. Aleluya. Amén. Bendito Dios. Sea el Señor bendecido, hermanos, en esta noche. Dios les bendiga. Estamos contentos de poder estar en la casa del Señor y nos gozamos, ¿verdad? Porque esto debe ser una constante estar agradecidos y estar contentos en la presencia del Señor. Usted y yo, ¿verdad? Venimos ante el Señor con alegría. Así lo pide el Señor, hermano. El diseño para la alabanza, hermanos, incluye venir con alegría. Amén. Con regocijo. Y hoy vamos a hablar acerca de la lealtad, hermano. Un punto muy importante, muy necesario para nuestro crecimiento espiritual, porque, hermanos, nuestro Señor Jesucristo fue leal al Padre, ¿verdad? Porque imagínense usted, estaba en el desierto y luego del desierto lo llevaron ¿a dónde? Al pináculo del templo, y luego lo llevaron a un monte alto que era como una puerta dimensional, donde le enseñaron todos los reinos de este mundo y se los ofreció Satanás, el tentador. Chécame, mija, porque el sonido está un poquito. Entonces, él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino, hermano, para implantar su reino, pero de una manera espiritual. Entonces, ahí se lo estaban ofreciendo. Amén. Pero el Señor, nuestro Señor Jesucristo, nuestro más grande modelo, hermano, fue leal al Padre. ¿Qué dijo? ¿Cuál fue la palabra que le dijo cuando el tentador le dice, todo esto te daré si postrado me adorares? ¿Qué le dijo? ¿Qué le respondió? Escrito está, a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Eso qué es, hermano? Lealtad, fidelidad. Eso es lealtad, hermanos. Y entonces la lealtad es muy importante, hermanos. Nosotros estamos de alguna manera dentro de un diseño apostólico. Hemos aceptado una cobertura. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo acepté una cobertura, hermano. Y yo creo que muchos de nosotros nos ha costado. En lo personal, a mí me costaba y me cuesta, hermano, ¿cómo le diré? Apegarme a ciertos diseños, ¿verdad? Estar bajo una autoridad, reconocer autoridad. Pero, hermanos, el Señor, cuando ve nuestro deseo, hermanos, de hacer su voluntad, el Señor nos va guiando para que nosotros aprendamos, hermanos, y yo creo que hoy nos quiere enseñar un poquito acerca de la palabra, o más que de la palabra, de su palabra, ¿verdad? Pero en este caso específicamente acerca de la lealtad. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús estamos pidiéndote tu guianza, tu dirección, tu presencia, oh Dios, tu Espíritu Santo, Padre.
nos llene, nos guíe. Señor mío, que nos des una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Dios mío, permite que en esta noche, donde quiera que se esté oyendo esta palabra, Señor, Dios eterno, el corazón de cada uno de los oyentes y sus oídos sean, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, ministrados por tu Espíritu Santo, a fin de que oigan, Señor, conforme a tu voluntad, Dios mío. Te rogamos, Dios eterno, que circuncides los oídos y circuncides los corazones, Señor, y que también, Dios mío, nos des un espíritu de sabiduría y un espíritu, Señor, de revelación en el nombre poderoso de Cristo. Que me dé, Señor, las palabras más claras, Dios mío, para poder explicar, exponer tu palabra, y que tu iglesia, tu pueblo pueda entenderla, Dios eterno. Muchas gracias. Amén. La Biblia dice en 1 Samuel capítulo 2, verso 35, como un verso que voy a usar como una base. Dice, pero levantaré para mí un sacerdote leal, que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma. Y le edificaré una casa duradera, y él andará siempre delante de mi ungido. Aquí el Señor está hablando acerca de un sacerdote que va a ser leal, que va a entender la palabra lealtad. Amén. Y que, hermanos, hará conforme, dice. Y la palabra conforme quiere decir con la misma forma, ¿sí?, de los deseos que hay en mi corazón. O sea que el Señor, en cuanto a la lealtad, hermanos, podríamos decir que lealtad es hacer las cosas de la misma forma que Dios las quiere. Amén. Moisés, hermanos, fue un hombre leal. Ayer lo estábamos hablando en el tema que dimos ahí en Libertad y que lo estuvimos transmitiendo. Yo espero que usted lo haya escuchado, porque ya lo he estado diciendo, ¿verdad?, en la iglesia, hermanos. Yo quiero seguir el diseño de mi apóstol. Él dice, hermano, no le voy a repetir el mensaje que di el miércoles, porque ya lo di. Y si usted quiere escucharlo, vaya y consiga el material, dice, o busque internet, ¿verdad?, y ahí va usted a encontrar el tema de anoche. Anoche hablábamos acerca, hermanos, de el tema conforme al diseño. Y Moisés hizo todas las cosas como Dios le mostró en el monte Sinaí. En el cielo hay un modelo, un tabernáculo. Y Moisés fue llevado al monte Sinaí, hermanos, y el Señor le mostró el diseño celestial para que lo copiara. Prácticamente, esa es la palabra, ¿verdad? Y que hiciera otro tabernáculo acá en la tierra de acuerdo al modelo o al diseño que Dios le había mostrado en el monte Sinaí. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces Moisés, ayer veíamos y leímos varios versos, ya hasta mareado tenía yo a los hermanos, porque, hermanos, lo quise leer a propósito, porque decía, dice el capítulo 39 de Éxodo, y Moisés hizo todo conforme o como Dios le había mandado. Y lo repite en la palabra del Señor varias veces. Y vamos al capítulo 40 y lo mismo. Entonces, hermano, Moisés fue un hombre leal. Un hombre que fue, hermano, que entendió la palabra lealtad. Y mire, vamos a entrar a definir la palabra lealtad. Mire, lealtad es cumplir lo que exigen las leyes de la fidelidad. O sea que la fidelidad tiene leyes, hermano. Entonces, si ahí hay un rema, usted lo puede investigar, pero la fidelidad tiene sus propias leyes. Podríamos hablar, ¿verdad?, las leyes de la lealtad. Ese sería otro tema. Pero, hermanos, y dice, es cumplir con las leyes del honor.
y con las leyes de la hombría de bien. O sea, un hombre de bien, hermanos, se rige por principios, por leyes que tienen que ver con la lealtad. ¿Está claro eso, ah? También dice el diccionario de la Real Academia Española que lealtad, hermanos, es amor o gratitud que muestran al hombre algunos animales, dice. Aunque no todos, ¿verdad? Incluso hay algunos detallitos ahí en cuanto al por qué algunos animales son tan fieles o tan leales a los seres humanos. Eso no es el tema, pero bueno. Tan leales, dice, que son capaces de arriesgar sus propias vidas para salvar a sus familiares humanos. Entonces, dice que también, hermano, la lealtad es legalidad, es verdad y es realidad. De la lealtad, que es un principio, hermanos, surgen los valores. Valores como estos. Entonces, dice que lealtad, hermanos, es un sentimiento de respeto. Lealtad es fidelidad a los propios principios morales y también a los compromisos establecidos o los compromisos hacia alguien. Es decir, entonces, que hermanos, que si nosotros somos leales es porque en nosotros hay respeto, ¿verdad? Y lo dice mi apóstol, dice, hermanos, a nosotros no nos une el tener como iglesia, los pastores con el apóstol, no nos une, hermanos, el que pues el apóstol tiene los papeles del terreno de la iglesia. Porque en muchas iglesias así se rigen, pues, como tienen los documentos de su iglesia en los archivados en las oficinas, dice, pues ni modo, tengo que seguir aquí aunque yo no esté de acuerdo, ni tenga lealtad a mi supervisor o al que está como líder en determinada iglesia. Entonces, nosotros no. Nosotros nos une, hermanos, la lealtad. Amén. A nosotros nos debe unir la lealtad, el amor, el respeto, el Espíritu Santo. Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Perdón. La lealtad, hermanos, es una virtud que se desarrolla en la conciencia, fíjese. Tiene que ver con la conciencia. Ya de la conciencia hemos estado estudiando en estos discipulados y hemos estado explicando, hermanos, que cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón, nosotros teníamos una conciencia, ¿qué? Sucia. Una conciencia mala. No nos dolía el pecado. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, ¿qué sucede con la conciencia? Viene a ser neutra. Y entonces la conciencia ahora marca, como el velocímetro, ¿verdad? O la temperatura del ¿cómo se llama? Del carro, del tablero, que ahora sí te va marcando. Cuando no marca, no se mueve para nada. Pero ya cuando marca te dice si está lleno el tanque o no, ¿verdad? Cuántas revoluciones lleva. Entonces así pasa con nuestra conciencia. Ahora sí nos marca si hay algo que estamos haciendo mal. Nuestra conciencia nos dice que no es correcto. Incluso entonces también nos marca si somos leales o no. Pero cuando nos bautizamos, ¿qué pasa con la conciencia? Ayúdenme. Ahora tenemos una conciencia buena, ¿verdad? El Espíritu ahora nos guía a toda verdad, a toda justicia. Y entonces dice la Biblia que el que tiene el Espíritu puede juzgarlo todo, pero él mismo no es juzgado. Bueno, pero ese es otro cantar. Ahora, entonces la lealtad es una virtud que se desarrolla en la conciencia y que implica cumplir con un compromiso aún frente a circunstancias cambiantes, hermano, o adversas.
Amén. O sea que la lealtad se mantiene aún cuando las cosas no marchan bien. Nosotros le debemos lealtad primeramente a Dios. Amén. Primeramente. Le debemos lealtad a nuestras autoridades eclesiásticas. Debemos entonces lealtad a nuestra familia. Le debemos lealtad, hermanos, a nuestra compañera o a su compañero. ¿Alguna vez usted hablaría mal de Dios? Porque si nosotros hablamos mal de Dios, entonces somos desleales. Ahora, aplique eso a las autoridades de la iglesia. Cuando alguien habla mal de su pastor o del que está al frente de la congregación o del departamento o del discipulado, hermanos, esa persona es una persona que no es leal. Entonces imagínense a alguien hablando mal de su esposa o hablando mal de su esposo. Eso es, entonces, hermanos, lo que nos dice aquí. Se trata de una obligación que uno tiene para con el prójimo. Es un compromiso. Lo contrario de la lealtad es la traición. Entonces, no se necesita muchas veces, hermanos, vamos a decir, irnos a otra iglesia para traicionar. No se necesita tener otra mujer para traicionar u otro hombre para traicionar. Ahora, entonces, lo contrario de la lealtad, hermano, es la traición, que supone la violación de un compromiso expreso, o sea, de un compromiso que está claro, que se ha entendido bien y que es específico. Y nosotros tenemos, hermanos, compromisos con Dios que están expresados fielmente en su palabra. Amén. Ok, pero también son compromisos tácitos. ¿Qué significa compromiso tácito? Aquí lo dice. Son compromisos silenciosos. Compromisos que se suponen que debemos llevar a cabo. Desde el momento que yo me hago parte, ¿verdad?, de un liderazgo dentro de la iglesia, yo tengo un compromiso, ¿sí?, que se supone que debo cumplir. Y eso implica lealtad. Entonces, el caso más comúnmente citado es la infidelidad en una relación de pareja. Eso es traición. No ser leal a esa persona con la cual se estableció un lazo sentimental es considerado una traición. Los trabajadores, por otra parte, deben mostrar lealtad a su empresa. Hablando en ese sentido, ¿verdad, hermanos? Nosotros muchas veces fallamos. En el caso mío, ¿verdad? Yo creo que este tema es importante para todos, incluyendo mi vida. Porque a veces decimos, no, pues, yo trabajo en tal empresa y hago tal cosa, pero la verdad es que no me gusta cómo se hacen las cosas. Y ahí andamos refunfuñando y andamos, ¿cómo se llama? Hablando mal de la empresa, hablando mal del que está al frente. Hermanos, pero ¿qué hacemos entonces ahí? Si no podemos ser leales, ¿qué hacemos ahí? En algunos casos se firman contratos de confidencialidad, hermanos, fíjense, que exigen a los empleados la absoluta reserva con respecto a las actividades que realizan. En algunos países, incluyendo México, en nuestros homenajes, hermanos, los lunes, se hace un juramento a la bandera. ¿Cómo dice ese juramento a la bandera? Bandera de México, legado de nuestros héroes, símbolo de la unidad de nuestros padres y nuestros hermanos. Te prometemos. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos declarando una lealtad, un compromiso. Un compromiso. Entonces, hermanos, pasamos acá. Entonces nosotros debemos lealtad, hermanos, no solamente, primeramente a Dios. Amén. Le debemos lealtad
a la congregación y a la iglesia donde nosotros asistimos y donde nos hemos hecho miembros. Debemos lealtad a nuestra familia. Debemos lealtad, hermanos, a la misión a la que pertenecemos. Amén. Le debemos lealtad a nuestra cobertura. Yo le debo lealtad a mi apóstol. Y yo tengo que, hermanos, ustedes lo saben, ¿verdad? Defender lo que mi apóstol le enseña por lealtad. ¿Estamos de acuerdo? Tengo que hacerlo. Y esto, hermanos, está el día que usted escuche que ya yo digo, ¿sabe qué? Como que no me agrada mucho lo que el apóstol le enseña, hermano. Fíjate, ya usted, hermano, tiene que encender la lucecita roja. Pip, 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 pip. ¿Por qué? Porque algo no anda bien. Si yo empezara a hablar mal de mi delegado apostólico, no me visita, no sé qué le pasa, a mí se me hace que no quiere venir para acá porque yo soy pobre, porque no tengo la economía, y entonces empieza, hermano, eso es falta de lealtad, porque no sé cuáles problemas pudiera tener él. No sé cuánto me están entendiendo, ¿verdad? Pero hermanos, entonces las raíces hebreas de la palabra lealtad, mire que encontré una palabra y de esa palabra es donde se deriva, hermanos, todo lo que vamos a hablar ahorita. Hay una palabra que en hebreo es la palabra amán. Y esa raíz primaria significa propiamente levantar o mantener, criar. También, hermanos, figurativamente es rendirse, ser firme, fiel, confiar, creer, permanecer o estar quieto, es ser genuino o certero. Esa palabra amán, hermanos, es la que se traduce en algunos casos como lealtad. Y fíjese que amán se traduce también como estar seguro, ser duradero, confiar, creer, estar firme, aguantar, ser fiel, ser veraz, aferrarse, confiar otra vez, tener fe, dice. Entonces la palabra amán, hermanos, hace referencia a personas que cumplirán con sus obligaciones, fíjense. Entonces la lealtad, hermanos, tiene que ver con realizar o llevar a cabo las funciones que Dios nos ha dado. Porque de alguna manera Dios ha delegado a nosotros una función, una labor que desempeñar. Amén, hermano. Quiere decir que el Señor, si el Señor me confía a mí ser pastor o ser predicador de su palabra, pues, hermanos, un expositor de su palabra, es mi responsabilidad prepararme, hacerlo con lealtad. Si a usted de parte del Señor como pastor o mi esposa, hermano, se acerca a usted para darle una función, una labor, un trabajo, algo que tiene que realizar dentro de la congregación, y hermanos, y nosotros cumplimos con ese servicio, ya no le llamemos obligación, entonces nosotros estaremos llegando, hermanos, a esa estatura donde ya estamos madurando y estamos viendo, hermano, la relación que tenemos en términos de lealtad. Amén. Entonces, la lealtad, hermano, según el diccionario Chávez, porque el diccionario Chávez, sí, Chávez, dice que significa criar, sustentar, dar consistencia a los primeros pasos del niño. Y yo quisiera nada más tomar esa palabra para decirle, hermano, que es importante entonces que desde pequeño los niños, hablando de edad cronológica, se les enseñe lealtad. Amén.
para que cuando crezca sea leal. Pero de igual manera, desde ahora, a los que están iniciando el camino del Señor, hay que enseñarle lealtad, no idolatría. Porque una cosa es la lealtad y otra cosa es la idolatría, ¿verdad? Algunos dicen, no, que hay apostolatría. ¿Por qué? Porque soy leal a mi apóstol. El Señor reprenda eso, hermano. Nosotros renunciamos a la idolatría, no idolatramos a nuestro apóstol, pero sí tenemos que ser leal. No idolatre usted a su pastor, pero sea leal. Amén. No, que mi pastor comete errores. Claro, los padres cometemos errores, pero también sabemos reconocer cuando cometemos un error. Hermano, le pido perdón, discúlpeme, no fue la manera correcta de decir las cosas, no era así como lo hice, ¿verdad? A veces le hemos abierto la puerta a algún predicador que no es de la iglesia de Benecer, por amistad, por amor, no sé, porque creemos, ¿verdad? Pero resulta que andaba mal. Y el apóstol nos ha dicho, tengan cuidado a quien le dan el púlpito. Bueno, el lugar, pues, porque el púlpito se lo puedo regalar. Pero aquí el lugar, el altar, ¿quién se sube a ministrar? Amén. Entonces, vamos a pasar acá. Dice, vamos a ver la lealtad, hermanos, en la Biblia, ¿qué significa? Mira aquí. Número 1, la lealtad en la Biblia, hermanos, tiene que ver con ser fiel a. Decía hace rato, tenemos que ser fieles a Dios. Llegó un momento, hermanos, en que el gobierno o las autoridades de Israel agarraron a los apóstoles y los obligaron, hermanos, los llevaron presos, pues, y dice que les dieron azotes y les prohibieron que siguieran predicando el mensaje del evangelio. ¿Qué hicieron los apóstoles? ¿Qué dijo Pedro? Es necesario ser leal, ser fieles, obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. Entonces, hermanos, ahí hay un principio. Cuando las autoridades van en completa, abiertamente en contra de Dios, entonces ahí, hermano, la fidelidad como una prioridad tiene que ser a Dios. Amén. Como lo que están ahora tratando de aceptar, no sé si en el Senado o dónde, de que, hermanos, los pastores ya no enseñen acerca de la sexualidad. Los maestros en la escuela no induzcan a los niños en la sexualidad sana. Que los padres ya no puedan enseñar a sus hijos, ¿verdad?, cómo deben comportarse sexualmente. Imagínese usted, el gobierno quiere que nuestros hijos anden a la deriva. Entonces, cuando las leyes se oponen a la ley de Dios, hermanos, entonces ahí tenemos que ser leales primeramente a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, 1 Samuel 2:35 dice: pero levantaré para mí un sacerdote fiel, un sacerdote leal, que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma. Es decir, tendrá la misma forma, con la misma forma de mi corazón, con el mismo diseño mío, hará las cosas. Y dice: y le edificaré una casa duradera, y él andará siempre delante de mi ungido. Entonces, lealtad de ser fiel, hermanos. David fue un hombre leal. Mire que David, hermanos, tenía al rey, y el rey, perdonen la palabra, la regaba mucho. ¿Cuál sería la palabra correcta? Cometía muchos errores. Estaba influenciado por un espíritu y quería matar a David. Muchas veces, hermanos, intentó clavarlo
con una lanza contra la pared. Lo persiguió por el desierto, por las cuevas, por las montañas. Y un día, hermanos, David llegó hasta donde estaba el campamento de Saúl, Saúl dormido, hermano. Y David llegó y le quitó un pedazo de su manto. Y dice aquí, y Jehová, dice 1 Samuel 26, 23, y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. ¿Qué haría usted si se encontrara con alguien que le hizo daño y lo tuviera de apechito? ¿Ah? Pero pongamos que, hermano, que es el pastor, que hermano, en una ocasión, no sé, te llamó la atención, te regañó, no sé, la cosa es que no te gustó, o tu papá. Y entonces resulta que un día que lo tienes en tus manos para decirle sus cosas, ahí se va a ver tu lealtad. Se aprovecha para echarle en cara todo. Se aprovecha, ¿verdad? Aquí me la va a pagar, ahora le va a tocar a él. Entonces eso tiene que ver con la lealtad. David no se aprovechó, hermanos, de la circunstancia que estaba a su favor, sino que fue leal. Líbreme, dijo el Señor. En otra versión, en otros textos de la Biblia, él dice, líbreme Jehová de levantar mi mano contra su ungido. Por eso cuando aquel hermanos amalecita llegó delante de David, le dice, acabo de matar a Saúl. Él le dio, según una noticia buena, es que estaba moribundo, ya no tenía esperanza de vivir, y agarré y lo maté. Y como sabía que Saúl perseguía a David, él pensó que había hecho algo bueno. Y le dice, tu misma boca te ha acusado de lo que has hecho contra el ungido de Jehová. Y lo mató David a él. David llora. David llora ante ellos y dice, ¿cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de Israel. Saúl, Jonatán, decía. Usted lo puede leer eso, hermano. Pero a donde yo voy es que David era un hombre, hermanos, que sabía lo que implicaba la palabra lealtad. Bueno, la palabra lealtad la puede entender mucha gente. El asunto es si la practica, el principio, ¿me entiende? Ok, entonces mire, la palabra lealtad es permanecer firme. Y fíjense que me llama la atención cómo lo describe aquí, hermanos, en este diccionario Strong, que dice que ser leales o la lealtad, hermanos, es permanecer firme, es ser crónico. ¿Alguna vez he escuchado la palabra crónico? Yo nada más la he escuchado cuando hay alguien enfermo. ¿Qué tiene? No, tengo asma. ¿Y qué? No, dice el doctor que es crónica. ¿Y qué es crónica? ¿Qué es crónica? ¿Una enfermedad crónica qué es? Algo que ya no se te va a quitar, a menos que el Señor lo sane, ¿verdad? Pero con ese entendido. Pero algo crónico es algo que ya está permanente. Entonces, la lealtad no es algo, hermano, que se da por etapas, por épocas. Amén. No es algo, aunque el hermano nos hablaba de lo cíclico, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel, hermanos, cometía esos detalles de que era fiel mientras tenían un juez y mientras todo le iba bien. Cuando les iba mal, dejaban de ser fieles, leales a Dios. Entonces, hermanos, Primera de Crónicas 17:23 dice, ahora pues, Jehová, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa, sea firme para siempre y haz como has dicho. Hermanos, la palabra del Señor es fiel, nuestro Señor es leal.
Él dijo y hará. Así que no debemos perder de vista, hermanos, que nuestro Dios es leal. Por favor, porque cuando perdemos de vista la lealtad de Dios, entonces pasamos momentos difíciles y decimos, ¿dónde estás, Señor? Hermanos, Dios trata nuestra alma. Espero que no se nos olvide nunca que cuando pasamos momentos de enfermedad, de lucha, es porque Dios está tratando con nuestra alma. Amén. Nos está moldeando. Entonces hoy el Señor nos está diciendo, yo soy leal. Mi palabra es leal, es firme. Voy a hacer lo que les he dicho que voy a hacer. Ahora el Señor espera que nosotros seamos también leales a la palabra que le dimos. Mire, Usai era un amigo leal de David. Cuando su hijo, el hijo de David, que era Absalón, hermanos, fue desleal con su padre. Fíjense que Usai, hermanos, se iba con David, pero hizo un trato. Me voy a quedar con Absalón para ser un espía. Y yo te voy a mandar fax, te voy a mandar WhatsApp, te voy a mandar Messenger, te voy a mandar por Facebook, no, porque se va a dar cuenta Absalón. Pero por Messenger y por WhatsApp te voy a mandar, David, todos los movimientos bélicos que haga Absalón para que no te encuentre. Entonces dice 2 Samuel 16:16, entonces Usai, el arquita, amigo de David, fue a ver a Absalón y exclamó, ¡viva el rey! ¡Viva el rey!, dijo. Y Absalón le preguntó, ¿así muestras tu lealtad a tu amigo? O sea, a David. Porque Absalón sabía que Usai era amigo de David. Y entonces, ¿cómo es que no te fuiste con él? Y ahí hay un rema, hermano, que he escuchado a mi apóstol decir, que algunos le van a preguntar, ¿por qué no te fuiste? Cuando esté en la tribulación y la gran tribulación. ¿Por qué? Porque no fuimos leales o porque no fuimos amigos. Porque los amigos son leales, hermano. Por eso es importante llegar a esa estatura, a la estatura de amigos de Dios. Vosotros sois mis amigos si sois leales, si hacen las cosas que yo les digo. Entonces, hermanos, pasamos acá a la siguiente. Y mire, la lealtad dice que es ser verificado y ser hallado verdadero. En otras palabras, hermanos, nuestras palabras van a ser verificadas por Dios. Por Dios no me refiero a que, sino me refiero a que Dios va a verificar si lo que nosotros decimos de verdad son palabras leales. Yo te amo, Señor. Venga lo que venga, aleluya. ¿Verdad? Seguro, hijo. Sí, Señor, yo te amo. Te voy a ser fiel toda la vida. Tú sabes cuánto te amo. Y entonces, en ese cántico nuevo, ese cántico que sale espontáneo, hermano. Pero luego, cuando viene la verificación, para ver si esas palabras fueron leales o fueron motivadas por un momento emocional, ¿verdad? Porque en un momento emocional le dice el muchacho a la muchacha, te voy a querer toda la vida te voy a querer, jamás, aunque tú te enojes. No, y el día que se enoja la muchacha, no la voltean a ver, hermano. ¿Qué pasó con la lealtad? ¿Qué pasó con las palabras dulces? Señor, si me sacas de esta, yo te voy a servir. Si me provees todo, yo te voy. Y cuando el Señor hace lo que le están pidiendo, hermanos, luego dice,
ay Señor, ¿a poco creías que era en serio lo que decía? La lealtad. Hace falta en este tiempo, hermanos, lealtad. Es un principio que solamente la iglesia, la novia de Cristo, tiene. Porque decía, yo he estado, ¿verdad? No me he metido todavía a estar muele y muele en el Facebook con algunos. Pero hermanos, ¿cómo es posible que una mujer, ¿verdad? Que la maltrató su marido, la trató como quiso, como trapeador, hermanos, y resulta que aquel hombre la hizo de la manera que quiso, pues, abusó de ella. Y cuando surge alguien que la ama, que la quiere, que le entrega todo, se sacrifica por ella, le pone casa, le da techo, pues, le da alimento y le da vestido. Y hermanos, y esta mujer encuentra pues un nuevo amor, como dijo el hermano Rabito. Yo tengo un nuevo amor. Y ya tiene un nuevo amor, que es Cristo. Hermanos, resulta que cuando viene el cumpleaños del dios Sol, de Baco, ¿de quién más? De un montón de dioses, que es el 25 de diciembre. Hermanos, también dice, llega la mujer y dice, mi amor, te voy a cumplir, te voy a festejar tu cumpleaños, pero lo voy a hacer en el cumpleaños de mi ex. Es lamentable que mucha gente, muchas iglesias no sean leales al Señor. Y mire que le estoy diciendo porque hay gente que sabe que el Señor no nació en diciembre. Pero dicen, mira mi amor. Imagínense que la mujer le diga, mira mi amor, yo te amo mucho y te quiero, pero es que ya es una tradición familiar. Es un momento para que nos reunamos en familia. Es cierto que no es tu cumpleaños, pero te vamos a celebrar tu cumpleaños. Es el cumpleaños de mi ex, pero eso ya quedó en el pasado. Imagínense que usted lo aceptaría. Digo yo que, en el pasado. Entonces, hermanos, mire qué dice la Biblia. Génesis 4:20. Y traedme a vuestro hermano menor para que vuestras palabras sean verificadas. Nuestras palabras van a ser verificadas, hombre. Y no moriréis. Y así lo hicieron. Porque hay palabras que si son verificadas y somos encontrados desleales, podemos morir. Porque de toda palabra vamos a dar cuenta. Wow. Entonces tenemos que enseñar, ¿verdad?, a nuestra esposa o a su esposo o a sus hijos a ser leales. Yo no estoy de acuerdo con el pastor, fíjate que esto y aquello, pero es acá nada más entre mi esposa y yo, entre mi esposo y yo, entre mis hijos y yo, pero es acá. Cuidado, porque entonces estamos siendo desleales. Entonces no podemos criticar, la Biblia no nos manda a criticar. Podemos acercarnos con confianza. Pastor, fíjese que el hermano hablaba ayer de un rema, hermano, me gustó, que dice que podemos apelar. Si ante el Señor pudo apelar, ¿quién? Moisés, ¿verdad? Pudo acercarse, Señor, por favor, no mates a este pueblo, ¿qué va a decir la gente? Y el Señor desistió de ello, apeló. Pero no fue Moisés con Aarón. ¿Cómo ve a Dios? ¿Verdad que está mal Dios? De verdad que hay que apelar. Platique. Pastor, no estoy de acuerdo con esto. O mire, yo pienso así acá y allá. Yo he visto que el apóstol hace esto así, pero usted lo está haciendo de esta manera. Digo yo, ¿será, hermano? Porque hay cosas, hermanos, que a mí no me caen así como algunos. Como dijo el apóstol, hay gente que es trucha en la iglesia. Entonces la lealtad es que si, por ejemplo, perdónenme lo que voy a decir, pero a veces nos cuesta ser leales. Porque si alguien se acerca a usted y le dice, ¿cómo estás, hermano? Dios te bendiga. Y como nosotros hablamos así, usted siente el tufo, perdón la palabra tufo, siente que le huele la boca. ¿Verdad?
Y no nos atrevemos a decir, como que tiene un poquito de mal aliento, hermano. Aquí traigo un Halls. A veces, pero seamos leales. Se me acerca el hermano un día, venía yo de trabajar, hermano. Ni me dio tiempo de bañarme. ¿Cómo está, pastor? Dios le bendiga. Ay, hermano, usted ya huele a viejito, me dice. Digo, no me he bañado, hija, no me he bañado. ¿Sinceridad o lealtad? ¿O metiche? Bueno, no, pero confianza. No, pues sí, hermano, porque tenemos que ser leales, ¿verdad? No, ¿por qué, hermano? Porque un predicador, un pastor se puso, mire, se hizo a propósito, se puso una raya negra, no sé si en la frente o en el cachete, y andaba predicando así en medio de la congregación con su micrófono inalámbrico. Allá andaba predicando y hablando, y todo el mundo, hermano, le veía la raya que traía negra en la cara. Nadie le decía nada. Nadie le decía nada. Y siguió predicando, terminó el mensaje. Y como se trataba de eso, le dice, ¿cuántos se dieron cuenta de las rayas? Amén, todo el mundo. ¿Y por qué nadie me dijo nada, man? ¿Por qué nadie me dice nada? Pastor, pastor. ¿Verdad? Porque a veces hay que, veo que en el caso de la hermana Oralia, agarra y me hace, nada, sí, y que tengo a veces que tengo, ustedes saben. ¿Por qué? Porque a veces no nos damos cuenta, hermanos. Yo como pastor tengo dos ojos nada más para verle a todos, pero allá me están viendo más de dos ojos. Y algunos se va a dar cuenta, ya el pastor ni siquiera le pasa un trapo a los zapatos. Esa camisa ya le aprieta. No que le aprieta de que se ve más prieto, sino que ya le queda chico. Se tiene que poner a dieta. Bueno, entonces, hermano, Rahab fue leal. Mire, dice en la Biblia que los hombres le dijeron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no reveláis vuestro propósito, nuestro propósito. Y sucederá que cuando el Señor nos dé la tierra, te trataremos con bondad y lealtad. Entonces, hermanos, Tito capítulo 2, verso 9 dice, exhorta a los siervos que sean sujetos a sus señores. Esta me pega fuerte, hermano. Que les agraden en todo, no respondones, dice. Está trabajando, hermano, y te manda tu jefe, ve por eso. ¿Y por qué yo que vaya fulano? Yo ya hice aquello, ya hice aquello. Te está mandando tu jefe. No rezongue, Cuando nos piden documentos, ay, Señor, y yo soy alérgico a los documentos, man. Yo creo que el Señor ahí tiene que tratar conmigo. Y más ahora que quiero sacar la AR de la iglesia. Tengo que hacer la AR, el registro, pues, de la asociación religiosa, porque eso es parte, es como una escuela. Tiene que hacer su, ¿cómo se llama? Su registro. Porque ante gobernación. Ahora, entonces, hermanos, tenemos que ser leales, en nada defraudando, antes mostrando toda buena lealtad, para que adornen en todo la doctrina de nuestro Salvador Dios. Entonces, como hijos de Dios tenemos que ser leales, fíjense. Ahí donde trabajamos. Wow, Señor, ayúdanos. Pasamos a la siguiente. Hermanos, la lealtad de ser llevado o alzado por una nodriza. O sea que lo que lleguen hermanos, al nivel de leales, porque acuérdense, hermanos, que muchos son los llamados. O sea que hay llamados. Pocos son los escogidos. Y menos son los fieles, los leales. Entonces, hermanos, todos somos llamados, pero tenemos que pasar al lugar santo, que es escogidos. Y del lugar santo tenemos que ir hasta el lugar santísimo, que es llegar al nivel de lealtad, de fidelidad. Amén. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Porque son los fieles.
Lo que sé, hermanos, los llamados que pasaron a escogidos y los escogidos que pasaron a ser fieles, esos son los que van a ser llevados. Y tus hijas serán llevadas en brazos, alzados por una nodriza. El Espíritu Santo es como una nodriza, hermano. Amén. No como decía la hermana Kaylee. No vamos a hacer ningún comentario de eso. Luego platicamos. La lealtad trae beneficios. Proverbios 21:21. ¿Sí te acuerdas? Pero no lo voy a decir. ¿No te acuerdas? Bueno, ahorita no. El que sigue la justicia, dice Proverbios 21:21, y la lealtad, haya vida, haya justicia, haya honor. Aleluya, hermanos. Entonces la lealtad es un principio. Hermanos, mire, cuando Israel era leal, el Señor le dice, pues, ¿qué pasó contigo, Israel? ¿Por qué dejaste de ser leal? Y le dice en Jeremías 2:2, según la RBG, no RBD, RBG. Anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la lealtad de tu juventud, del amor de tu desposorio cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Mucha gente ha dejado de ser leales, hermano. Usted no deje de ser leal. Amén. Hoy venimos a ministrar lealtad en el nombre de Jesús sobre esta congregación Viva la Familia Ebenezer Cunduacán. Tenemos que ser leales. Es lamentable, hermanos, de verdad es lamentable que mucha gente en muchas iglesias llegan solamente por religiosidad, pero no son leales ni a sus pastores, ni a sus compañeras, ni a su compañero. Tremendo eso. Ven al predicador, al pastor solo como un predicador, pero no lo ven como un pastor, menos como un padre. Wow, eso está tremendo. Entonces, la lealtad, hermanos, nos permite escalar, subir, llegar a la estatura que el Señor nos pide. Ser fiel de espíritu. Leal, hermanos, es ser fiel de espíritu. Es decir, una persona con lealtad tiene un carácter estable. No tiene un espíritu chimoltrúfico. ¿Verdad? Hoy dice, ¿cómo que dice la chimoltrufia? Que cuando dice una cosa, dice otra. Que ahorita dice, amén, 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 sí estoy de acuerdo, amén, estoy de acuerdo. Pero luego dice, no, yo no estoy de acuerdo, ahora sí, no, ahora no estoy de acuerdo. Hoy sí creo, no, ahora no creo. Cuando dice una cosa, dice otra. No, no, no. Hermanos, la iglesia del Señor, la novia del Señor, tiene que tener, debe tener, no me gusta decir tiene que tener, debe tener un carácter estable. Proverbios 11:13 dice, el que anda en chismes revela secretos, pero el de espíritu leal oculta las cosas. Hay gente que se enojó con la hermana o con fulana y le platicó algo. Sí, al ratito que se enojó ya se lo anda diciendo a todos. Imagínese, hermano, que usted viene con el pastor, le platica sus cosas. Y luego que le platicó sus cosas, la lealtad del pastor hacia usted, cuando se va de la iglesia, la hermana fulana, esa andaba en pecado. Pero aunque se haya ido, hermano, es que es ¿cómo se llama? Son secretos, no de Estado, sino secretos que hay que guardar. Ahora, la Biblia al día dice, la gente chismosa revela los secretos. Quien es de fiar es discreto. El que es leal, hermanos, tiene discreción en lo que habla. La Dios habla hoy. El chismoso todo lo cuenta. La persona digna de confianza guarda el secreto. Entonces una persona leal es una persona digna de confianza. La lealtad se demuestra. Proverbios 26. Son muchos los que proclaman su lealtad, pero ¿quién puede hallar a alguien digno de confianza?
Fíjese, hermano. Entonces la lealtad no es un asunto de hablar y no, como verdad, hoy he dicho mucho que mi apóstol acá y mi apóstol allá, pero ¿qué le parece que ya en la práctica, hermanos, tengo un diseño de parte de mi apóstol y no lo practico en la iglesia? Entonces, yo puedo hablar y decir, somos ebenezeritas, hermano. Somos de Cristo, sí, pero antes de ser de Cristo, yo tengo que, hermanos, identificarme en ser leal a la misión que pertenezco. Porque este es un principio que tiene que ver, hermanos, también con que si yo no, ¿cómo puedo decir que amo a Dios si no amo a los que veo? Los 300 que llevaba Gedeón, ¿cómo gritaron? A ver, dígame, ¿cuál fue el grito de guerra de los 300 que iban con Gedeón? Por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón. Entonces yo como pastor debo decir, por la espada de Jehová y por la espada de Sergio Enrique Oliva. Se ría quien se ría. Quiero ser leal. ¿Y usted cómo debe decir? Se lo dejo de tarea. La lealtad se demuestra entonces, hermanos, mire que hay gente que tiene lealtad fugaz. Eso de fugaz me recuerda el tanque de gas. Le echamos 200 pesos hace 15 días, algo así, y a los 15 días ya no tiene gas. Es que está muy caro el gas. No, a lo mejor tenga una fuga. Hay una fuga, hermanos, de principios en mucha gente. Mire, dice Oseas 6:4, quiere contigo Efraín. Como que no es que Dios no pueda hacer algo, sino que está tratando de poner a pensar a Efraín. ¿Qué haré contigo, Judá? Como cuando le dice al niño, ¿qué hago contigo, chamaco? Que no entiendes. Digo a mi esposa, ¿qué hago con esos hermanos que no quieren discipularse? ¿Qué hago? Ten paciencia. Dice entonces el Señor, ¿qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Porque vuestra lealtad es como nube matinal. La nube que a veces se ve en la mañana, ¿no? Vamos ahí ¿qué cosa es eso, hermano? El sereno le llamamos nosotros. En las mañanas, la neblina. ¿Qué pasa con esa neblina? ¿A qué hora desaparece más o menos? 7 de la mañana vamos allí, se ve pura neblina, hermano. Pero al rato ya no hay nada de eso. El sol, ¿ok? Esa nube matinal, así se parece vuestra lealtad, le dice el Señor a Efraín y a Judá. Y como el rocío que temprano desaparece. Entonces mucha gente es leal, pero por un tiempo. Decía el hermano hace rato en el remo. Entonces la lealtad, hermanos, deleita al Señor. Oseas 6:6. Porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio. Me perdonan, hermanos. El apóstol nos ha enseñado y nos está enseñando que está bien, vamos a ayunar y vamos a orar. Tenemos que hacerlo, debemos hacerlo. Pero debemos creerle al Señor. Porque hay gente que dice, voy a ayunar y voy a orar para que el Señor me dé. Pero, hermano, hay cosas que son por fe, que no las podemos pagar. Amén. Si el Señor me la va a dar, ya lo prometió. Sí, pero yo le voy a pagar con 21 días de ayuno. Le voy a pagar si voy a ayunar, lo voy a hacer porque Él me ha llamado, me está llamando, su espíritu me está guiando a hacerlo de esa manera. Debo orar. Pero ¿por qué me metí ahí en ese punto? Por esto. Porque mire, hay gente que ayuna, hay gente que ora, pero no es fiel, no es leal. No es leal ni a su congregación y ni a la doctrina que le enseñan en su iglesia.
Pero usted lo ve ayunando y usted lo ve orando. Tremendo. Y dice, porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Pasamos a la siguiente porque, hermanos, ya estamos terminando. No sé si nos queda hacer conocer lo que es verdadero, hermano. Efraín será desolación en el día de la reprensión. En las tribus de Israel yo hago saber lo que es cierto, dice. Aquí Oseas está hablando de parte de Dios. Como predicadores tenemos que hablar lo que es cierto, ¿verdad? A veces uno, cuando iniciamos, a veces yo, hermanos, me metí en algunos problemas por andar hablando de que Marco Huida es acá, Marco Huida allá, no me consta. Lo dicen en el internet, pero hermanos, no me consta, no he estado ahí. Pero por si las moscas, prefiero ser leal, ¿verdad? Y entonces dejarme ministrar acá por la iglesia donde pertenecemos. La lealtad también es considerada como creer. Amén. Vamos a pasar aquí porque la verdad voy a más adelante. Ok. La lealtad, hermanos, es estar convencido de algo. Dice Salmo 27:13. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Yo estoy seguro que he de ver los bienes del Señor en el mundo de los vivos, dice. Pues yo tengo que ser leal, fiel, y eso significa creer. Cuando no le creemos a Dios sus promesas, ¿qué pasa? ¿Es lealtad? No hay lealtad. Pero si nosotros le creemos a su palabra, hemos creído, yo he creído, hermano, en la proclamación. Mire, el tiempo que el Señor me permitió restaurarme, hermano, Él me restauró, pues, pero ¿saben en qué año de proclama fue, hermano? En el año del reinicio. En ese año el Señor me restauró. Y luego vino, ¿cuál otro fue? El que siguió, el de la misericordia. El Señor tuvo misericordia de mí, de usted. Lo hemos creído, lo estamos creyendo. Eso tiene que ver con lealtad. Hemos creído en el año, en la proclama profética, ¿verdad? Que es el año de la revelación, el año de la abundancia, el año de la revelación. Y ahora, hermanos, en el año del reposo. Entonces yo tengo que creerlo, porque dice, hubiera yo desmayado si no hubiera creído. Salmo 116, verso 10. Yo creía, dice, fíjese, aun cuando decía, estoy muy afligido. Ponga atención a esta palabra. La Biblia al día dice, aunque digo, me encuentro muy afligido, sigo creyendo en Dios. Aleluya, man. O sea que no hay problema. ¿Está usted pasando problema? No, hermano, estoy bendecido. Aleluya. Ese es un pensamiento positivista. No, sí, hermano, estoy pasando luchas. ¿Cómo te sientes? Mal. Pero sigo creyendo en Dios. ¿Lo pueden decir ustedes? ¿Verdad que sí? Y así lo he visto. ¿Cómo te va? Ay, Dios, ya a veces que no la veo llegar. A veces que las cosas no me salen como yo quiero. Me corrieron de la chamba. Pero, hermanos, aún pase lo que pase, yo sigo creyendo en Dios. Eso es lealtad. Lealtad es poner la confianza en alguien. Primera de Samuel 27:12. Aquis confiaba en David. Pero eso sí, aquí hay que tener cuidado con esto, man. Hay que saber en quién confiamos. Porque este señor, este hombre, este rey llamado Aquis, confiaba en David. Pero David andaba matando gente del pueblo de Aquis.
porque estos eran filisteos. Y David salía con su grupo y mataba gente, pero no dejaba ninguno con vida para que no fueran a decirle al rey que andaba matando a los filisteos. Entonces hay que confiar, hay que ser leales y confiar, pero hay que tener cuidado en quién confiamos. Amén. Aleluya. Y Abraham, dice Génesis 15:6, y Abraham creyó en el Señor y el Señor lo reconoció por justicia. Abraham fue un hombre leal. La Biblia hispanoamericana dice: Abraham creyó al Señor y el Señor le concedió su amistad. Mire otra vez, hermanos, en qué nivel se encuentra la lealtad. En el nivel de amigos. ¿Cuántos quieren ser amigos del Señor? ¿Quiere ponerse de pie? Vamos a orar. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle al Señor: Señor, queremos que nos des un espíritu de lealtad. Que no importa lo que venga, no importa lo que pase, no importa lo que viva, yo me mantenga leal a ti, Señor. Primeramente a ti. Que entienda yo, Señor, qué es ser leal a mis pastores, a mis padres espirituales, leales a la doctrina del Señor, porque van a venir muchos maestros, hermano, y engañarán a muchos, dice la palabra del Señor. Pero ¿quiénes serán los engañables? Y ahí hay un tema, hermano Marco: los engañables. ¿Quiénes serían los engañables? La gente que no es leal. La gente que no es leal. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, vengo como siervo tuyo, Señor, ministrando lealtad, Señor, sobre la vida de tu pueblo, sobre la vida de tus hijos, sobre la vida de tus hijas, Señor. En esta congregación, Señor, se mueve tu presencia, tu Espíritu Santo, pero también, Señor, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, Señor, trae un espíritu de lealtad sobre la congregación, un espíritu de lealtad sobre mi vida, Señor, para que nosotros nos mantengamos firmes, Señor, creyendo en tu bendita palabra.